El periodismo en el Congreso, de lunes a viernes. Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos, ¿cómo andan? Bueno, hay mucha información para compartir con ustedes, muchas cosas que han pasado. Es un día cargado, sobre todo de actividad parlamentaria, de comisiones, de plenario y todo lo que viene dejando y da para seguir analizando lo que fue la sesión especial. Hola, Vero, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Meli? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes para todos. Y básicamente una comisión que acaba de terminar, la Comisión de Agricultura, donde se estuvieron trabajando varios proyectos. Entre ellos tuvo dictamen finalmente el observatorio, la creación del Observatorio para Agroquímicos Argentina, un proyecto de ley presentado por la diputada Daniela Vilar. Bueno, tuvo dictamen favorables. Juntos por el Cambio no acompañó este dictamen, presentó uno propio. Y también se estuvo hablando sobre un proyecto que pretende regular el control de lo que son los productos fitosanitarios. Bueno, es un temón todo lo que regula la desintoxicación y los agroquímicos y los petroquímicos y las quejas y los reclamos de las distintas sociedades según donde estén emplazados esos campos. Hola, Pato, ¿cómo te va? ¿Cómo te va, Meli? Estaba pensando en eso. Es un proyecto, el primero, el de la diputada Vilar, que también integra la Comisión de Medio Ambiente, que justamente apunta a tratar de preservar el tema medio ambiente y una tensión histórica entre los productores rurales que utilizan este tipo de productos para mejorar los rendimientos y quienes se encargan de cuidar el medio ambiente, que indican que son generalmente dañinos en el mediano o largo plazo. Así que es una tensión casi histórica entre los que pretenden cuidar y los que dicen, mirá, lo que tenemos que hacer es producir. Y bueno, se va saldando con victorias y derrotas que me parece se suceden. A veces hay mayor desarrollo de la cuestión del cuidado del medio ambiente y en otros momentos se privilegia la producción. Y lo otro que estábamos hablando con Verónica, un tema para después, que es un tema importantísimo, tiene que ver con que se aceleran los tiempos porque terminan las ordinarias el 30 y que se refiere al famoso etiquetado de los alimentos. No sabíamos si esto iba a alcanzar a tratarse en estas ordinarias, pero participan un montón de comisiones y un temazo donde también está la idea de cuidar y la idea de que si cuidas demasiado estás complicando la rentabilidad de algunas empresas. Claro. Así que bueno, pero mucha comisión, ¿no? Exacto, Pato. Son 6 comisiones las que van a estar trabajando en el día de hoy. Es un proyecto que ya viene con sanción de la Cámara de Senadores, donde tuvo 64 votos positivos y solamente 3 negativos. Un numerazo importante, donde Juntos por el Cambio acompañó esta iniciativa que pretende establecer el etiquetado frontal de los productos, sobre todo los que contienen azúcar, sodio y determinadas grasas. ¿Y cuál fue el cuestionamiento, al menos en la Cámara Alta de esta iniciativa? Lo que decían era, por ejemplo, los votos negativos fueron de senadoras de la provincia de Tucumán y también de Clara de Vega de La Rioja. Bueno, ellos defienden al sector azucarero, ¿no? De su provincia, y lo que decían es no demonicemos al azúcar porque el azúcar es un nutriente y en esto no está estipulado en la gradualidad de cuánto puede conservante, cuántas cuestiones, cuándo es tan malo. Entonces, por eso votaron en contra y además, bueno, obviamente es la industria de su provincia. El tema es que esta ley hay que ponerla en contexto con cifras que lamentablemente la Argentina no está descolgada del mundo, donde la obesidad infantil sobre todo es un índice altamente preocupante y que viene en también preocupante crecimiento, que se intensificó durante esta pandemia. 70%, Meli, dijo el ministro de Salud, de gente con problemas de obesidad. Inés González García, que participó en estas comisiones en el Senado, y dijo el 70% de la población sufre o sobrepeso o obesidad. De la población, vos imagínate, hay sobre todo la población infantil está o malnutrida o con problemas de sobrepeso, que los dos son consecuencias de no saber en definitiva qué le estamos dando a los chicos. El boom de los envasados, el boom de los congelados, qué es lo que le estás dando exactamente cuando vos tenés un producto que fue hecho en un laboratorio y dice que está hecho a base de un alimento que en definitiva no lo es.
Uno sabe cuando compra una marquilla de tabaco, las fotos son absolutamente explícitas de que hacen daño, ¿no? Uno ve campaña pública en contra del alcohol de manera permanente. Digo, nadie te va a decir que no compres. Si querés comprar, pero sabiendo lo que vas a consumir, ¿no? Nada más. La semana pasada hablaba con referentes del sector de salud y concretamente del sector del área de nutricional, ¿no? Sí. Nutricionistas pediátricos o pediatras que devenidas en nutricionistas. Y ellas decían que durante la pandemia la principal consulta de los padres y por supuesto la principal mirada de los médicos estaba puesto en los kilos que estos chicos que habían tenido que reemplazarlo todo por pantallas habían adquirido. Me contaba también una nutricionista, otra, distinta, que en México directamente lo que está prohibido, tal como decías vos, el tema de la publicidad, es que ningún producto infantil está asociado con ningún personaje. Porque entonces los chicos compran en función de ese personaje y les resulta más atractivo tal o cual cereal porque viene con un muñequito, con un dibujito, y vos, lo que ellos legislaron en México es que está prohibido el dibujito asociado al alimento. Yo, culpa de Verónica Benaim, culpa, porque viste esto te va como obsesionando y ayer cuando voy a ver si me hago cargo o no. No, como vi que se estaba por tratar este tema, estaba comiendo mayonesa. ¿Y sabés qué quise? Dije, ¿de qué está hecho esto? ¿Sabés qué tuve que hacer? Que es el otro problema. Es imposible leer cómo está hecha. Tuve que sacar una foto, la agrandás y lees. Eso es lo que uno pide. A ver, yo no digo no comer, pero poneme la letra más grande y decime, mira, tiene tanto de sodio, tiene tanto de huevo, tiene tanto de harina. Eso es lo que es como muy transparente. Y no solo tampoco para los productos que vienen de las industrias, sino también para, también está muy en auge los productos artesanales, también, los productos, todos tienen que tener el etiquetado frontal porque también a todos se le pone... Queso, no sabes cómo está hecho, efectivamente. Y hay otra cuestión que seguramente vaya de la mano, que es este concepto de la soberanía alimentaria, que también es un concepto muy de este tiempo. Ustedes no saben lo que se hace en este tema a nivel educacional. Es muy interesante cómo se les enseña a los chicos desde... ya antes, cuando nosotros íbamos a la escuela, esto no formaba parte de la currícula. No, para nada. Tener en cuenta cuál es la dieta esencial que una persona, porque es lo que te dicen todos, lo primero que tenés que hacer es darle a tu cuerpo lo que tu cuerpo necesita. El resto es publicidad, marketing, por supuesto. Y está vinculado a otros intereses. Es un cambio cultural. En los años 70, el médico fumaba en el consultorio. Es una locura, ¿no? Bueno, a mí me ha pasado también visitando a algún nutricionista que me dijera determinada galletita, que es una galletita hiper conocida, eso es lo único que no hay que comer porque eso es veneno. Digo, ¿por qué no tenemos derecho a saber qué es veneno? Bueno, igual en esto del porque cambio... son grasas saturadas, hiperazucaradas. Tienen compuestos adictivos. Claro, y en esto del cambio cultural, el otro día hablaba con mamá, que nos mira siempre, que es sumamente inteligente, y ella también me decía, yo lo estuve pensando de distintas formas, porque también no nos engañemos, porque a veces esto de plantar tus semillas y de que todo sea mucho más orgánico y nutritivo. No, ¿de dónde vienen las semillas? Claro. ¿Quién te hace las semillas? Yo ¿Monsanto? A ustedes no las veo plantando semillas, salvo que me equivoque. También ahí hay un tema, hay que ver, ¿no? Porque si no nos escapamos de alguna industria, pero terminamos consumiendo otra que tampoco es muy buena. O no tenés encubierto. Claro de dónde viene. Eso dentro de un ratito a las 3 de la tarde, cuando en este plenario de comisiones se empieza a trabajar acá este proyecto que viene en el Senado y que realmente va a ser muy interesante seguir de cerca. Nosotros veníamos conversando estos días que uno de los temas más importantes que dejó la sesión de esta semana tiene que ver con el ciberacoso a menores de edad o el grooming. El delito conocido como tal es cualquier tipo de acción que se cometa sin el consenso del que está del otro lado de la pantalla y además muchas veces, como decimos, por eso la mirada está puesta sobre los menores de edad, porque el ciberacoso también puede ser hacia los adultos, pero la mirada específica está puesta en los menores de edad que hoy por hoy, como decimos, son quienes están más descuidados en las redes. Teníamos una entrevista que lamentablemente tuvo que ser interrumpida por la agenda parlamentaria, pero ya pudimos reagendarla para hoy. Está la diputada Reyes del otro lado. Hola, diputada, ¿cómo le va?
¿Cómo están? Buenas tardes. Bien. Buenas tardes a la audiencia. Ahí te estamos viendo. Muchas gracias ¿Qué tal? por darnos de nuevo la oportunidad de conversar. La verdad que es un tema que es altamente preocupante, es un delito que está en crecimiento y era muy importante poder generar una ley que todavía protegiera más y además capacitara en estas temáticas a toda la población y concretamente a quienes luego tienen que estar en contacto con menores de edad, ocupando lugares a donde la toma de decisión es urgente. ¿Qué es lo que dice esta ley sobre el ciberacoso y el grooming? Bueno, se crea un programa nacional. Nosotros sabemos que el ciberacoso o el grooming ya es delito penal. Pero esto lo que genera es un programa nacional que tiende a sensibilizar, a concientizar sobre este flagelo. Nosotros decíamos que antes los padres, cuando sus niños estaban en la casa, creían que estaban protegidos, que el agresor que los podía afectar estaba fuera de la casa, de las puertas de su casa, y hoy solapadamente ingresan a través de todas las herramientas informáticas, juegos en red y distintas redes sociales. Entonces, bueno, lo que trata es de concientizar sobre las distintas modalidades que tiene el grooming y que es la antesala de otros delitos, porque sabemos que el grooming puede ser seguido de femicidio, de homicidio, de abuso, ¿no?, que agravan las figuras penales, y entonces concientiza a la comunidad educativa, hacer campañas de concientización con la comunidad educativa, con los padres, con la comunidad en general, establecer pantallas de inicio en los teléfonos celulares, tablets, computadoras, donde en la pantalla de inicio, cuando se enciendan los aparatos electrónicos, se van a enviar mensajes como aconsejando que en caso de que se establezca contacto con una persona mayor que lo acose, de alguna forma cometa este delito, se hagan las capturas de pantalla, se guarde la información, no se le envíe información, no se interactúe con gente que no se ha conocido físicamente, dónde se puede denunciar y cómo se puede denunciar en caso de que esto suceda. O sea que va a haber campañas de concientización, páginas web donde va a estar esta información y además la posibilidad de incorporar en pantallas de inicio toda esta información necesaria para que de esta forma podamos prevenir y concientizar sobre el grooming o el ciberacoso. Diputada, una consulta, pregunto desde mi desconocimiento. No hay, no sé si en todos los casos, pero en algunos, ¿no hay como un desbalance en favor de los hijos por sobre los padres en materia de conocimientos tecnológicos? ¿A qué me refiero? Los padres puede ser que intenten algunas medidas de control, algunas cuestiones que resuelva la informática, pero que si los chicos chicas o chicos pretenden tener un margen de independencia, ¿conocen más herramientas legales que los padres o no? ¿Puede haber algo de eso? Hay algo de eso, no solamente el tema de que los niños, niñas y adolescentes lo manejan con toda facilidad y la verdad que los padres a veces no llegan a conocer todas las redes o las modalidades que se utilizan para contactarlo. Lo grave es que los agresores a veces tienen 3, 4 perfiles diferentes, claro, y ellos sí toman distintas modalidades. Recuerden el caso de Mica Ortega, que fue de un adulto, Jonathan Luna, que se hizo pasar por una nena de 12 años como ella y empezó a interactuar a través de la red Facebook y de esta forma logró, claro, que en determinado momento se encontraran. O sea que las modalidades son las que tenemos que tener muy en cuenta, pues son diversas. Estos juegos en red, por ejemplo, que utilizan tanto los jóvenes, donde están jugando un juego de pronto durante muchísimas horas, establecen relaciones. Ahora los jóvenes los niños utilizan los aparatos de tecnología para establecer relaciones personales, cuestiones que antes no sucedían, ¿no? Y diputada, entonces, bueno, tenemos que estar muy atentos. Agrego una cosa más. Atención también con el WhatsApp. El WhatsApp no la estamos considerando como una red social y hoy por hoy, en general, los delincuentes también, los ciberdelincuentes saben que habitualmente cuando hay un teléfono nuevo, cuando hay una línea nueva de WhatsApp que se habilita, ellos presuponen que es de un menor de edad. Y esto está siendo una tendencia también. Y hay que poner la mirada ahí porque estamos pensando en los dispositivos de juegos, porque es el espacio donde más horas pasan los chicos y donde más pueden entrar en confianza con un desconocido. Pero cuando les damos un celular, los estamos dejando
en la calle, por así decirlo, para que se entienda bien y para que el mensaje sea claro. ¿Cuál es la Entonces, media? ¿A qué edad tienen los chicos o manejan un celular solos? ¿11, 12 años? 9 ¿Hay una años. media? 9, desde los 9 9. años. Ah, 9 años. bajó Se mucho. estima que a los 9 años, y es por eso que se aconseja que se le permita el uso de nuestro celular, ¿sí? Donde no se conserva un determinado control sobre las comunicaciones y demás, porque nosotros vemos a los chicos muy chiquitos con los jueguitos y se utiliza para a veces hasta mantenerlos ocupados, ¿no? Entretenidos, claro. Pero hay que tener mucho cuidado que no sean portadores tan pequeños de un celular personal, porque esto aumenta los riesgos a los que están expuestos, claramente. Sí, diputada, ¿qué tal? Verónica Benaim la saluda. Bueno, hay que recordar que hoy es el Día Nacional de Lucha contra el Grooming en nuestro país y justamente eso también se debe, lamentablemente, al caso de Micaela Ortega, como bien narraba, falleció tras haber sido engañada por Fue asesinada. asesinada, exactamente, por Jonathan Luna, que también recibió por primera vez una condena tipificando el delito como grooming, de una condena perpetua. En el día de la exposición estuvieron presentes las mamás de Mamás en Línea, que también tienen un gran trabajo respecto a esta situación, y se dieron varias cifras. Decían que en la pandemia este delito aumentó un 30%, por ejemplo, y que muchos de los chicos que pasan entre 3 y más horas frente a los dispositivos y a Internet reciben o tienen tienen entre 30 a 1000 amigos, por ejemplo, ya desde muy pequeños, que no saben quiénes son esos amigos, claro, quiénes están del otro lado, en este afán de popularidad, ¿no? De que más cantidad parece ser que a uno le da cierto estatus o rol dentro de las redes. No la estamos escuchando justo a la diputada, me parece que estaba hablando. Y además decían algo, yo la verdad que lo estoy hablando ahora, diputada, porque bueno, como tía me quedé horrorizada, me puse a ver algunas cuestiones mientras se debatía el tema en la sesión, que los chicos reciben entre 1 o 5 manifestaciones sexuales cada vez que están conectados a alguno de estos juegos. Y no solo eso, sino también las extorsiones que pueden llegar a venir y el hostigamiento que se le puede hacer a partir de que estas personas, estos delincuentes virtuales, les hacen preguntas que van directamente a lo personal, ¿no? De dónde vivís, cuántos años tenés, ¿no? Y como en este sentido, buscar esto de concientizar también para que los adultos sepamos que los chicos no tienen que responder ningún tipo de estas preguntas y que cada vez que hay alguna de estas cuestiones es una señal de alarma y de peligro para ellos y para quienes los cuidamos. Así es. Dos cositas. El grooming, porque en este caso fue condenado Jonathan Luna por grooming seguido de muerte, ¿sí? O de homicidio. El grooming, esto es importante que se conozca y que se conozca perfectamente las modalidades, es un delito por sí. El solo hecho de establecer contacto con un menor de edad, con fines sexuales o con fines de abuso sexual o de algún tipo de extorsión o demás, claro, ya es delito, ya es delito. O sea, ahí está configurado el delito penal, ¿sí? Después, yo dije que era la antesala, porque con motivo del grooming puede sucederse un femicidio, un homicidio, un abuso deshonesto, sexual, una violación, trata de persona, y eso agrava el delito del grooming. ¿Sí? Esto es importante también que se sepa, porque a veces piensan que esto puede ser, alguien puede creer que es algo menor, y el delito se configura con la sola circunstancia de establecer el contacto. Por WhatsApp, bien lo dijeron ustedes, por otras redes sociales, por juegos en red o demás. Pero bueno, esto es muy importante que se tenga presente. Y después, la campaña apunta precisamente a esto que estás bien planteando vos, el tema de concientizar sobre lo que no se debe hacer ante una situación de grooming. No se debe intercambiar información. 6 de cada 10 niños
niñas y adolescentes dicen haber tenido contacto con gente que no conocen, y esto es lo grave de la Diputada, situación, ¿no? le hago una consulta, la última, porque ya tendremos que seguir avanzando con la agenda parlamentaria. Siempre nos quedan ajustadas las entrevistas, perdón, de antemano. Es interesante, o sería interesante, que este tipo de capacitaciones y de concientizaciones y de información brindada a los menores de edad, por ejemplo, sean incluidas en las ESI, porque es a lo que están expuestos estos pibes hoy. Así es, nosotros tenemos otro proyecto que lo hemos incorporado y vamos a tratar de darle despacho, donde se prevé la incorporación en la currícula educativa, que es muy importante para avanzar. Eso, y bueno, para no tomarles más tiempo, pero sí para cerrar, a mí me parece que es muy importante 2 temas para apoyar estas campañas de concientización y esta ley. Una es la Ley Nacional 102, la línea 102 con alcance nacional, porque tenemos que tener un lugar donde rápidamente poder denunciar estos delitos y tiene que tener alcance nacional. Y la otra es la Ley Abigail, que es la ley que estamos propiciando, que tiene que ver con la capacitación en materia de derechos de la niñez. Porque si quien recibe las denuncias, quien debe ayudar, no está capacitado, también corremos serios riesgos de que no se avance en la investigación o en la denuncia del delito. O de revictimizar a los chicos, que es también lo indeseable. Diputada, muchísimas gracias y muy interesante el contacto con usted, y haber conocido un poquito más en profundidad esto que avanza y que tiene que ver también con el mundo que estamos viviendo. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. El ciberacoso, claro, a ver, el ciberacoso ya fue tipificado, ya existe una ley que regula esto, ya existe en el Código Penal como figura autónoma, que es lo que explicaba. Lo que acá se pretende es concientizar con una campaña nacional que pueda estar tanto en las plataformas, en las redes, como también, bueno, de alguna manera, si esto puede llegar a tener un agregado a la currícula educativa, que sería como la segunda parte de este proyecto. Hay que recordar que está la línea 134, la línea telefónica 134, justamente para poder denunciar esto, que funciona a nivel nacional. Y esta concientización tiene que ver porque hay mucha gente que todavía no conoce o desconoce que hay una ley y que es el grumen en sí, ¿no? Es que esto es lo que termina sucediendo en la gran mayoría de las cosas. También tenés derecho a saber de qué, cómo te estás alimentando, de qué están hechos los alimentos que compras en el supermercado. Y esta ley que viene, o este proyecto de ley que viene desde el Senado, lo que pretende es que quede claro, no solamente en el etiquetado, sino con un icono que sería negro, creo que es un hexágono, ¿no? Un hexágono. Un hexágono negro a donde vos rápidamente puedas identificar qué nivel de salubridad tiene ese alimento, más allá de lo que está compuesto. Si tiene alto contenido en grasas, alto contenido en azúcares o alto contenido... ¿Cómo? En sodio. O en sodio, Hay claro, dos mucha modelos, sal. el modelo mexicano y el modelo chileno y el europeo. Todos son distintos, pero todos te van advirtiendo que tenés algún problema. Hay otros que son semáforos. Es parte de la discusión, ¿no? Claro. En algunas es negro, está todo prohibido. Otro es rojo, te estoy advirtiendo. En otro hay 2 o 3 colores. Está parte del debate muy avanzado es qué octógono utilizo. En Europa hay algunos, en México otros y en Chile. ¿Es octógono o hexágono? Hexágono. Es un hexágono. Está sí. bien. Bueno, ahí tenés. Ahí está. Pero- No, yo tenía la duda, por eso no por Exactamente, corregirte. pero se está discutiendo cuál de las advertencias. Algunos modelos son más severos que otros. Claro, Es parte del debate. impactan más. Claro. Esto es un concepto que viene del aspecto psicológico de la publicidad o de la psicología del marketing, a donde claramente los colores que se usan, las formas que se usan, la tipografía que se usa, sirve para generar tal o cual acción en el público. Y por esto esta ley es tan importante, porque uno muchas veces va con los chicos, por ejemplo, ya que hablamos de ellos, al supermercado, y se ven tentados sin saber qué es lo que están consumiendo. Para ellos también es muy importante empezar a incorporar estas distinciones. Bueno, las marquillas de cigarrillos son tremendas en materia de Pero ¿y marketing, cuánto de ha llevado? anti-marketing. ¿Y cuánto ha llevado a que esas fotos Pero, tremeundas sí, aparezcan en 20 la años de pelea, Un por montón. supuesto, más. Y bueno, las corporaciones ahí de las tabacaleras eran las principales que estaban antes vinculadas directamente al deporte. Auspiciaban la Fórmula 1, eran casi exclusivas, por supuesto. Exacto, o a la buena vida, o al contacto con mujeres. Totalmente. ¿Viste? Estaba todo vinculado si a ves eso. en Netflix, Mad Men, en Mad Men, Sí. todo el mundo en los 70, todo el Fumando mundo dentro de la efectivamente. agencia de Sí, publicidad. sí. Está del otro lado la diputada Orleri escuchándonos seguramente. Diputada, antes que nada le pido que se desmutee, porque yo próximamente me voy a hacer una bandera que diga eso, solo para evitarlo. ¿Cómo le va?
Hola, ¿cómo están ustedes? Muy bien, muchas gracias. La verdad, muy interesados por lo que va a suceder en este plenario de comisiones dentro de un rato nada más, con este proyecto que viene desde el Senado, y me parece que va a tener un valor muy importante y un desafío para ustedes, ¿no? Regular qué es lo que va a figurar en nuestros alimentos, cómo van a ser esas pequeñas señaléticas que digan si el alimento es bueno, es malo, es peligroso. Sí, tal cual, creo que es un avance muy importante poder regularlo y que, como vos decías, que la información esté clara, ¿no? Y que creo que igualmente también acá hay una cuestión paralela que tiene que ver con lo educativo, ¿no? Por un lado, es muy, muy importante que esto esté marcado, después hay que resolver el cómo, cuál será la fórmula, hoy empezamos a discutir el tema en la comisión, pero también paralelamente tiene que haber un sistema educativo y una sociedad que tome conciencia sobre la importancia de de la alimentación saludable. Las cifras que tenemos de malnutrición en nuestros niños son realmente alarmantes a nivel país. ¿Cómo y son es un esas tema cifras? que tenemos que encarar por todos los aspectos. ¿Querés contarnos, Victoria, cómo son esas cifras? ¿Qué nivel de población infantil está malnutrida, desnutrida o con problemas de sobrepeso? Porque es otra de las pandemias el sobrepeso. Totalmente. Es otra de las pandemias y en donde no tengo, mirá, me mataste porque tengo acá exactamente las cifras y no quiero decir una cifra que no es, pero sí que los cambios que ha habido en relación a lo que era la desnutrición en nuestro país, que siempre fue una problemática, esto claramente en los últimos años, te hablo década, se fue transformando justamente en malnutrición por los temas del sobrepeso y obesidad, ¿no? Donde es una de las mayores problemáticas y que tiene que ver directamente en realidad tiene mucho que ver con el consumo de alimentos que no son saludables y con una cultura de la alimentación, por eso meto y machaco con el tema educativo, sino que también tiene que ver con la inactividad, también los cambios de cultura en nuestra sociedad han cambiado y hay niños y jóvenes que por distintas situaciones en los contextos de vulnerabilidad, por falta de seguridad, por barrios y hacinamiento, por un montón de cuestiones que hacen que también la actividad física se reduzca, ¿no? Diputada. O en otros... Sí, perdón. Sí, diputada, ¿qué tal? Verónica Benaim la saluda. Yo estaba, seguí el tema cuando se debatió en el Senado, lo cual es muy interesante, el tema de azúcar, sodio, grasas, que, a veces están como muy escondidas en algunos alimentos, no se conoce bien que realmente estás consumiendo algo que tiene un alto nivel de azúcar, por ejemplo. Pero también pensaba en esto de la cultura de la alimentación, porque cuando uno piensa, o yo, o cualquier persona que nos está mirando y piensa en la cultura de la alimentación sana, piensa en las verduras, en las frutas. Pero también pensaba, en este sentido, ¿cuánta realmente de esa verdura o fruta es buena? Lo digo porque sabemos que tienen gran cantidad de componentes de agroquímicos, de agrotóxicos. Entonces, me parece un poco que... no sé si demonizar ciertos productos, pero pensar que otros son nutritivos cuando en realidad también hay cierta cantidad de un componente hasta venenoso en lo que se considera natural, me parece que es dar un mensaje un poco equivocado. No sé si se entiende el punto al que iba. Estoy pensando perfecto. Sí. No, se entiende perfecto y coincido absolutamente con vos. Por eso digo que la educación es el primer paso. Y que creo que todos debemos darnos esa educación, incluso aquellos que tenemos la posibilidad de ir a un supermercado y elegir qué comprar, pero muchas veces desde el desconocimiento y más por una tradición oral de nuestra familia, consumimos determinados alimentos sin tener noción y conciencia del impacto que esto implica en términos de salud, además en las distintas etapas evolutivas de nuestra vida. Qué tipo de alimento es mejor en determinada etapa evolutiva que no lo es en otra, ¿no? Sí. Entonces, todas estas cuestiones deben ser no solo reguladas en torno a la información, que es lo que estamos por discutir, sino también en lo que tiene que ver con lo educativo y tomar conciencia de esto. Y te decía en un momento esto de que nosotros tenemos la oportunidad,
porque también es cierto que el 50% de la población de este país está en situación de pobreza. Claro. Y que no tiene la opción de ir al supermercado a elegir qué alimentos. No. Exactamente. Y que tenemos provincias además que no tienen agua. Sí. Por ende tampoco tienen huertas. Y por ende tampoco claro, consumen ese tipo de alimentos. Por eso creo que acá tenemos que abrir un poco y trabajar fuertemente por revertir los índices de malnutrición que se dan sobre todo en las poblaciones de mayor vulnerabilidad, en donde no tienen esta capacidad de elección. Ahora, diputada, perdón, una consulta, porque donde creo sí que había como, no sé si unanimidad, pero había mucho consenso, era en todo el sector alimenticio en oponerse a este proyecto de manera contundente. Digo, pasó al revés de lo que pasaba con el home office, ¿no? Que se votó primero acá y después aparecieron las reservas en el Senado. Acá esto se votó en la Cámara Alta y los sectores vinculados a la industria dicen, che, tratemos de que el debate sea otro en diputados. La pregunta puntual es, digo, hoy empieza la reunión en comisión, pero digo, ¿han recibido ustedes a sectores empresarios? ¿Le han manifestado puntualmente cuestionamientos? ¿Quieren alivianar el proyecto o no, diputada? Mira, no tengo conocimiento de eso, conmigo al menos no se han puesto en contacto. Sí creo que es de una práctica muy importante en la democracia y en el funcionamiento de nuestra Cámara, escucharlos. Me parece que eso debe estar y que también es comprensible que esté. Sí, claro. ¿No? Creo que tenemos que, a ver, hay un punto también en el que no podemos desconocer que necesitamos fortalecer también nuestra industria alimenticia. El mercado alimenticio en nuestro país es una fuente económica fundamental para el desarrollo del país, con lo cual debemos regular esto teniendo en cuenta una prioridad absoluta que es la salud de nuestro pueblo, pero de alguna manera también cuidando que puedan tener empleo, ¿no? Que la industria no se debilite de tal manera que de alguna manera se vayan del país. Claro, que una cosa no obstruya la otra, pero la más importante naturalmente es la salud, porque sin la salud, ya lo hemos aprendido particularmente este año, sin la salud nada es posible. Hay algunos referentes, sobre todo el mundo del espectáculo, de la cultura, que se han mostrado como verdaderos batalladores de esta ley para que esta ley salga. Algunos, por ejemplo, Narda Lépez o distintas personas vinculadas a... Donato De Santi, los cocineros, un rol muy importante. Pero lo que le quería preguntar concretamente a la diputada, porque según ellos han recibido presiones directamente, como que les iban a retirar pauta, como que no avances por este lado porque esto nos estás haciendo... Hoy lo renunció Narda Lépez, pero viene en agenda hace rato este tema desde que está en el Senado. Entonces pregunto, ¿es así? ¿Ustedes están al tanto de esto? ¿Hay un sector dentro de la industria de los productos gastronómicos que está presionando para que la ley no salga? Mira, escuché igual que ustedes a través de las redes de esta situación. No puedo aseverar que esto efectivamente sea así. No tengo por qué desconfiar de Narda, al contrario. Y supongo que hay algunos sectores de la industria que claramente se sienten que van a ser afectados, y me parece una barbaridad denunciable y condenable y repudiable por parte de nosotros que haya amenazas en este sentido. Así que eso sin ninguna duda. No puedo asegurarte porque, como dije antes, a mí no me pasó, ni tampoco lo escuché en comentarios de nuestros diputados, pero es probable que esté y que aparezca. Hemos tenido historias en este sentido en nuestro país, así que puede ser. Bueno, no quita que objetivamente nosotros tengamos que escuchar y que tengamos que encontrar este equilibrio. Aunque desde Funes de Rioja en Senado dijo que ellos estaban abiertos y que creían que, que los ciudadanos tenían el derecho a acceder a esta información y que ellos consideraban que era una buena ley. Que fuese lo menos duro posible el tema del etiquetado frontal. Yo creo que ahí está el punto. Creo que ahí está el punto. Creo que la mayoría de la industria, yo he tenido diálogos con respecto a este tema en años anteriores, donde había aparecido, y muchos estaban de acuerdo con que este es un desafío que tenemos que encarar como país sin ninguna duda. El punto es el cómo. Exactamente. El punto es que la fórmula que se encuentre y a la cual ojalá lleguemos a un buen consenso, es que es este equilibrio entre el cuidado de la salud
y el cuidado y la defensa de una industria que claramente nacional como la alimenticia, ¿no? Diputada, este equilibrio es el que tenemos que a ver, brevemente, porque le pido por favor que haga uso de su poder de síntesis. Por ejemplo, el PRO, hoy en el plenario de comisiones, para ustedes, ¿qué es lo que debe figurar sí o sí en el paquete de alimentos? ¿Cómo tiene que ser? Desde ese ícono, el mensaje, ¿qué es lo que sí o sí tiene que quedar alertado a la población? No te puedo decir ahora, si querés hablamos después del plenario, porque justamente es para esta discusión y poder ponernos de acuerdo en esto. Sí retomo el concepto de que esto tiene que estar claro, sobre todo teniendo en cuenta que la población afectada por los inconvenientes en salud es una población que hay que irles con un mensaje claro, ¿no? Entonces, la verdad es que la fórmula y el cómo, bueno, será lo que se va a discutir en el plenario, iremos viendo cómo llegamos a ese acuerdo. A lo mejor es como en el IBE, diputada, a lo mejor es como el IBE y no hay una sola posición dentro del espacio, ¿no? ¿O no? Y es probable, es muy probable, claramente no hay una sola posición, hay matices, como en todos los temas que son profundos hay diversidad de miradas, así que estaremos ahí tratando de encontrar los caminos de consenso. Y bienvenidas sean, ¿no? Claro, absolutamente, y es lo interesante. Diputada, gracias por este contacto con nosotros, muy amable, y hasta dentro de un ratito, que hay que esperar que se conecten, porque son 3 o 4 las comisiones. 6, el plenario, 6 comisiones, porque se se sumó industria, diputada. Es como ¿no? casi una sesión chica. Es una mini sesión. Va a ser interesante. Bueno, bárbaro. Entonces ahí estaremos transmitiéndolo en vivo a través de la pantalla de TV. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego. Adiós. Está también ya escuchándonos, y me parece que es una voz sumamente autorizada e interesante de escuchar, el diputado Yedlin, a quien muchas veces hemos consultado a lo largo de este año, pero ahora, diputado, queríamos convocarlo porque la mirada que usted pueda tener como médico, como exministro de Salud, y por supuesto como alguien que está tan cerca de las historias en primera persona, es verdaderamente valioso sobre la importancia que tiene para todos los argentinos y las argentinas saber de qué están hechos los alimentos que compramos en las góndolas del supermercado. Pero además es tucumano, y los tucumanos o las tucumanas en el Senado son las que se oponen al tema etiquetado. del azúcar que Así habíamos contado. Es un combo interesante, Yedlin. Lo escuchamos. ¿Cómo le va? Hola, ¿cómo están ustedes? Muy bien. Es verdad, soy un combo interesante. Voy a intentar darles una opinión que desde ya es bastante crítica de la media sanción que viene del Senado, por lo menos en varios aspectos técnicos que tienen que ver mucho más allá del tema del azúcar, pero que obviamente involucran, por supuesto, el tema del azúcar. Desde ya que el tema de la información al consumidor es una cosa que absolutamente necesaria, y desde ya que el etiquetado que hoy tiene la Argentina no cumple con ese requisito. Es un etiquetado, digamos, muy poco útil. Imposible de leer. Pero el etiquetado que viene a proponer... El etiquetado que viene a... ¿Me escuchan o no? Sí, impecable. perfecto. Sí. Perdón. El etiquetado que nos propone este proyecto de sanción me parece que tiene algunos errores técnicos que esperamos poder corregir en la Cámara de Diputados. Entre ellos hay un tema que tiene que ver con cómo se van a calcular los excesos de determinados ingredientes. Por ejemplo, puntualmente hablemos de azúcar, por ejemplo. En muchos lugares del mundo lo que se mide como exceso para el consumidor son los excesos de azúcares agregados al producto. Imaginemos ustedes que si no puede pasar que un producto absolutamente natural, un jugo natural de naranja, o inclusive pongámoslos en el extremo, una naranja, debiera llevar una etiqueta que diga exceso de azúcares. Si nosotros seguimos el concepto de la cantidad de azúcares que tiene directamente y no adicionados, entonces va a tener etiqueta negra tanto por exceso de azúcares el jugo natural sin ningún aditivo de naranja, que un jugo de naranja con 100 gramos de azúcar agregado. Entonces, si todos los alimentos van a terminar teniendo etiqueta, por eso va a ser como esconder un elefante dentro de una manada de elefantes. O sea, muy difícil. Entonces, me parece que ahí hay un error
conceptual. Después el otro tema que me parece también interesante a debatir es que al usar las recomendaciones exactamente de la OMS y no basarse en las recomendaciones de la OMS y tener un criterio propio, pasan temas como que si las únicas calorías, por ejemplo, un frasco de stevia para endulzar el café, ¿vieron la stevia que se usa para justamente para no usar azúcar? Bueno, llevaría, por ejemplo, una etiqueta que diga exceso de azúcares, porque o cualquier alimento muy poquita azúcar que tenga, pero si es la única caloría que lleva, entonces el 100% de la caloría de ese producto es por azúcares, figuraría como exceso de azúcares, porque lo que dice la ley es que la proporción de calorías excede un nivel X, eso ya la lleva a poner exceso de azúcar. Mire que he pasado por distintos nutricionistas, y esto se lo voy a decir casi con conocimiento de causa. Son ellos los que tienen que, digamos, desde el punto de vista técnico, indicar cuál es el mejor etiquetado posible, porque en el mismo sentido están los aceites, en el mismo sentido están incluso las aguas minerales, y que uno puede pensar todas las aguas son saludables, bueno, no todas, las bebidas azucaradas, etcétera, etcétera. Yo creo que eso que usted dice, me parece que naturalmente nadie va a incurrir en ese error. Es como poner en la etiqueta en una palta diciendo alto contenido de aceite. En aceites. Y es un aceite que es bueno y es saludable, o el pescado, qué sé yo. Me parece que ahí son, digamos, ustedes lo que tienen que decir es, ustedes como legisladores, con todo respeto, lo que tienen que diseñar es, bueno, ¿de qué tenemos que alertar a la población? Y después son los nutricionistas, los licenciados en nutrición, los que van a decir cómo. Porque obviamente, esto que está diciendo ustedes, ¿cómo va a haber un endulzante natural que diga, ojo, que es alto contenido en azúcar? Si es lo que estoy buscando, que endulce. Bueno, pero exactamente, el proyecto que viene con media sanción del Senado tiene, en este sentido, algunos pequeños errores técnicos que debemos repasar. Y esto es la postura que yo tengo, por lo menos personalmente. No estoy en contra del etiquetado, quiero aclararlo. Sí estoy en contra de este formato de etiquetado. Y la otra cosa que me parece es que este formato además va a llevar a un etiquetado masivo de todos los productos. Por ejemplo, el fideo seco llevaría etiqueta de exceso de azúcares. No tiene azúcar el fideo seco, pero como las calorías son hidratos de carbono y son las únicas calorías que tiene, llevaría. Entonces me parece que nos merecemos una discusión seria. Ahora van a venir funcionarios, vamos a tener a nutricionistas, como bien decís, que vengan y nos den su opinión. Y el otro tema que quiero aclarar, porque va a venir gente de Cancillería hoy, me parece muy interesante, es cómo se va a armonizar nuestro proyecto con el Mercosur. Claro. Brasil está trabajando en una línea de etiquetado, nosotros estaríamos trabajando en otra línea de etiquetado. Al parecer la línea del Mercosur va más en camino a lo brasilero. Uruguay tiene otra línea, pero ha hecho en su ley aclarar que cuando salga el proyecto del Mercosur, el etiquetado va a armonizarse con ese. Nosotros en este proyecto no figura eso todavía, debiéramos agregarlo. Así que por eso es que... Y perdón, Chile tiene un etiquetado... Crítico. Sí, perdón, diputado. Tiene esa ley. Chile tiene un etiquetado singular, también es de los chilenos, y México otro, y le pregunto, digo, ¿usted estaría más cerca de cuál de los dos? ¿O de un modelo argentino, o cree que el chileno o el mexicano entienden mejor la situación global? ¿Qué cree usted? No, a ver, ninguno de esos países son del Mercosur, pero ya sé. Yo directamente diría que estoy más de acuerdo con el modelo brasilero, si es que tenemos que elegir uno. Es un modelo de lupa, es un modelo que establece una relación con las calorías y con los contenidos más tranquila. Acordémonos que, a ver, yo ahora voy a hablar como tucumano. En los últimos años, el consumo de azúcar en el mundo ha ido bajando paulatinamente en forma muy importante. Sin embargo, la obesidad y el sobrepeso en el mundo han aumentado en forma explosiva. Culpa de la harina, yo no digo debe ser, que el azúcar no tenga que ver con el sobrepeso, pero yo digo, demonizar un producto que es absolutamente natural como el azúcar, porque viene de la caña de azúcar, es el jugo de la caña de azúcar transformado en un producto, me parece que no es el camino.
No quiero ni avisarles que en Tucumán hay 300.000 tucumanos en forma directa o indirecta que viven de esta industria. Es la defensa que hizo Elías Necesitamos también los tucumanos. Es la defensa que hizo Elías de apoyo. Pérez en el Senado, justamente, ¿no? Bueno, porque esto puede ir en desmedro de la industria azucarera, ¿no? De la provincia. Claro. Y pero es como que los hoteleros se quejen que... Eso, pero Yedlin, ese argumento que trae Vero es como que los hoteleros o los que integran el mundo del espectáculo se quejen porque hubo un aislamiento social obligatorio durante determinado tiempo. Plata. Y bueno, pero había una pandemia, digo... me parece que nada puede estar por encima de la salud y mucho más con una población tan pobre y tan mal nutrida y tan mal informada en temas nutricionales. El tema es, yo entiendo a lo que va el diputado. Yo voy a... Claro, es complejo. Yo voy a poner, digamos, primero quiero aclarar que primero tengo algunas dudas técnicas con el proyecto. Después dije que estoy a favor de un etiquetado. Este etiquetado puntualmente, digamos, entre comillas, a lo mexicano, a lo chileno, además de que tiene errores técnicos, me parece que termina poniendo a todo en una situación de igualdad y no de etiquetar lo que queremos. Ahora, diputado, tenemos que ir por un etiquetado que sea acorde con el Mercosur, que tenga lógica y que no demonice cosas que no deben ser demonizadas, porque también se podría demonizar el alcohol. También se podría demonizar. Hay un montón de cosas. Me parece que lo que tenemos que hacer en la Argentina en este momento es tener mucha cuidado con preservar todos los puestos de trabajo que podamos preservar. Yo no digo que avancemos, pero sí quiero aclarar que con el tema del azúcar, y lo que dije es absolutamente así, lo podemos chequear, el consumo de azúcar en el mundo, y ustedes mismos lo pueden seguramente reconocer, cada vez es menor. O sea, el tema del sobrepeso y la obesidad, que es nuestro problema, no el azúcar. Entonces nosotros tenemos que trabajar sobre eso. Podemos entender esto. Nosotros tenemos una salida, porque el azúcar tiene la posibilidad de ser convertida el 100% en bioetanol e integrar parte de los combustibles que usamos para reemplazar combustibles fósiles, y aparte en una forma absolutamente sana. Nosotros creemos en esa conversión. Creo que este tema podría ir de la mano de un proceso gradual para que podamos nosotros convertir la actividad azucarera en este sentido. Le quería consultar dos cuestiones. Primero, ¿por qué cree que el proyecto giró a tantas comisiones? En un principio, algunos interpretaban que el giro a tantas comisiones era para demorarlo, para atrasar el tratamiento de la iniciativa. Y por otro lado, ¿por qué cree que este proyecto fue sancionado en estos términos en el Senado de la Nación? Y se lo consulto porque incluso de los debates que se dieron en la Comisión de Salud que preside Mario Fiat en el Senado de la Nación, estuvo participando el ministro de Salud, Ginés González García, que además dijo que era una buena iniciativa. Bueno, hoy van a venir del Ministerio, estamos con mucho interés para escuchar lo que tengan que expresar. Creo que el ministro en persona, él no va a poder venir. Entiendo que tuvo un tema que lo iba a venir inicialmente. Creo que viene Arnaldo Medina, el secretario. Vamos a escuchar. Para mí hay temas que son absolutamente bueno, para eso somos la Cámara Revisora. Yo la verdad que hay errores que son evidentes, no lo estoy diciendo yo. La ley así como está tiene problemas graves para aplicarse así, no se puede aplicar. Creo que sí hay un concepto por detrás en el que todos estamos de acuerdo, que es mejor información al público, mejor información al consumidor. Comemos mal en la Argentina, se come mal en la Argentina. Tenemos que tener más educación para comer mejor, tenemos que tener más educación para mejor. Este sistema de etiquetado o sistemas similares sí han demostrado que son útiles en consumir menos productos, o sea, tienen un efecto, no es que no lo tienen. Entonces me parece que lo que tenemos que hacer es buscar el consenso para construir. Yo inclusive participé en reuniones previas a la sanción en el Senado, donde no se me pidió la opinión, pero escuché, y ya veníamos alertando y preocupados por este tema, ¿no? A mí me parece que lo que tenemos que hacer es no tampoco comprar un modelo que nos parezca útil y después empapelar todos los productos alimenticios, porque nosotros tenemos una diferencia muy grande con Chile. Chile importa todos los alimentos que consume. Entonces, importa esto, importa aquello, y pone etiquetas y consume. Pero además hay nosotros somos grandes productores. Pero además hay una cuestión. Y exportamos parte del alimento al Mercosur. Entonces, no es solamente la industria azucarera, es toda la industria de alimentos en la Argentina. Pero además, ojo, que esto no es una...
Sí. Diputado, además, la última cuestión. Hay un tema que acá no está saldado, porque yo coincido con vos, Meli, que decís que obviamente lo primero es la salud. Pero está claro que comer sano es lo mejor, pero también está muy claro que es más caro, ¿eh? También. Ese es un tema, digo, yo entiendo todos los problemas que tenés secundarios, pero cuando vos tenés 2.000 pesos y tenés que alimentar a 3 chicos, o 1.000 pesos, digo, vos a veces terminás eligiendo lo más barato y no lo más sano. Yo eso Lo te lo más discuto, barato que pero te da a veces más cantidad. pero a veces ¿Cómo? Que te da más cantidad. es eso. Claro. Pero es que es eso, Sí, es lo claro. que te termina rindiendo Sí, más. claro, y bueno. El pedazo de carne que no se achica tanto, Y digo, la polenta que me exactamente. termina llenando más, el Digo, paquete de el fideos. vino pero más no- caro es un vino más sano, pero el que no tiene la plata a lo mejor consume un vino más Depende. barato. Por ahí el vino, depende, porque también tenés detrás el marketing, las empresas, las bodegas. Capaz que hay Sí. vinos artesanales que son buenísimos y son muy buenos y muy saludables. Yo estoy de acuerdo y con no, vos, y no, Meli. no pelean en la góndola. Lo que digo es que generalmente, a veces, salvo una cuestión educacional, generalmente lo más sano también te lo cobran más caro. Una dietética que presuntamente es más sana, presuntamente, no siempre, Sí. los precios no son los del súper a veces. Pero, diputado, nos subimos los 3 al alambrado. Queremos formar parte de la comisión, pero el que tiene que formar parte es Una usted. comisión aparte para participar del Y plenario. no le queremos quitar tiempo. No sé si quiere cerrar con algún Sí, sí, concepto sí. antes que nosotros nos subamos de nuevo al alambrado, que no nos cuesta nada. Sí, sí. No, me parece bárbaro, me parece que es un tema que tenemos que discutir. Como ustedes bien decían recién con la diputada, es un tema que es medio transversal. Por supuesto que en este sentido los lugares donde tenemos más producción de alimentos o productos primarios que van a formar parte del alimento tenemos una mirada. Por supuesto que tenemos que comer mejor, o sea, comer más frutas, más verduras, comer alimentos menos procesados, sin duda el camino para adelante. Pero me parece, y esto es una opinión personal, este proyecto tiene algunos temas que se podrían y ojalá podamos mejorarlo, porque también quiero aclarar que la Comisión Nacional de Alimentos no requiere una ley para cambiar el etiquetado en la Argentina, no lo puede hacer por resolución. Me parece que es muy interesante que un tema de este nivel de complejidad Pase por el Congreso. venga Claro. al Congreso y podamos dar este debate en donde todos expresemos cuáles son nuestras opiniones y en definitiva saquemos algo en consenso. Eso me parece una cosa muy interesante. Gran cierre, diputado, no podía Sí. ser mejor. Un saludo, hagan, no se prendan alguna vela para que se conecten, porque hay un montón de comisiones que se tienen que conectar. Le quedan 5 minutos. Nosotros vamos a estar acá firmes mostrando todo lo que allí suceda. Gracias. Chao, hasta luego. Chao. Muchas gracias a ustedes como siempre. Hasta luego. Es sumamente interesante Sí. el tema. Para mí va a haber un debate enorme, porque por otra parte me pregunto... ¿Saldrá algo para ordinarias, compañera Benaín? Vamos a ver, vamos a ver. Digo, porque la ¿Y la verdad son S? muchos. ¿Y la S, amiga? Vamos a ver. Son muchos, ojalá termine esto resultando bien, pero como es una comisión, un plenario tan grande, habrá que ver si Sí. hay acuerdo. Sería bueno, ¿me entendés? Que si Bueno, no es hablamos el con ideal. dos presidentes de Yo comisión, sabés con qué me ¿no? conformo, con que me digan cómo está hecho cada producto con letras más grandes, la verdad. Ni siquiera que me digan si es malo o es bueno, pero que me digan, mirá, tiene tanto de aceite, Mirá, porque si no, no lo ves en los otros productos. Hace un tiempo había habido un experimento sumamente visual que era tomar el azúcar de las bebidas y pasarla a bolsitas de gramos de azúcar. Por supuesto. Porque vos en la botella incluso, vos podés de más ver, tiene tanto contenido de azúcar. Pero cuando vos lo pasás eso en gramos a sobres de azúcar y comparás el azúcar que tiene una bebida que aparte puede tener la etiqueta verde porque es el agua saborizada, no sé cuánto, y Ahora, hacen perdóname, pésimo a la salud. la conmoción que hubo en el mundo entero cuando las tabacaleras tuvieron que dejar de auspiciar eventos. Bueno, Sí. ahora, estimada Melina, cuando alguna de las productoras de gaseosas más importantes mermen la venta, es como una segunda revolución igual a la del tabaco. bueno, pero por eso está ahí- discutiendo. Yo estoy de acuerdo con vos, Meli. Pero ahí me parece que también Pero por eso digo. Pero Yo hay no, que yo- ver- no está bien que evitamos una opinión, no estamos para eso, pero digo, me parece que la cuestión va a ser también dejar de subestimar a la gente creyendo entonces que uno va a comprar menos en función de tal o cual etiqueta, y para el caso, los productores de alimentos, ya que somos grandes productores de alimentos, que por otra parte no entiendo por qué tenemos una población tan hambriada con tanta producción de alimentos, se las ingenian para hacer cosas Por más varias saludables cuestiones, sí. y también
para rearmar esta cuestión vinculada a la publicidad. Bueno, fíjate, por acá no va, tiene que ir por otro lado. Insisto en que en todas estas cuestiones, lamentablemente en lo alimenticio, hay un gran trabajo de marketing y así como en su momento era recontra cool fumar y los cigarrillos eran lo mejor que te podía pasar en la vida, así como en su momento... Bueno, el alcohol, perdóname, la mejor compañía. Bueno, obviamente. pero el alcohol de alguna forma todavía está ahí medio que, Tampoco coincido ¿no? que con no hay vos. un avance tan fuerte. No, coincido. Pero vengo con, por vengo mucha con presión, esta, mucha presión publicitaria también, Por coincido. eso también, y además una de las adicciones más grandes y además es esa, ¿no? Y además totalmente es encubierta. Sí. Y es cultural. Pero quería cerrar con esto de que hablaban de estas gaseosas. ¿Cuánto fue el marketing que yo crecí básicamente en familia donde te vendían que eso era la familia? Pero por supuesto. Esa gaseosa te vendía que era la familia, ¿no? Como que era todo lo correcto. Y el alcohol es el lugar del encuentro, pero por supuesto. Entonces, y digo, empezar a fumar en un signo de adultez también, obviamente. Pensemos igual que este marketing a lo saludable no esconda otras cuestiones, digamos, ¿no? Porque eso es lo que a mí un poco me llama la atención. Para mí es un tema sumamente interesante que obviamente va a poner en puja distintos intereses porque por otra parte los productores de alimentos van a tener seguramente para demostrar cómo ha afectado este puesto en funcionamiento de etiquetado en las ventas de tal o cual país, más preocupante el escenario acá, pero también por otra parte te digo, fíjate cómo han proliferado en nuestro país estos almacenes que se llaman dietéticas que existen desde hace un montón de años, pero ahora están de moda, porque ahora está de moda el bolsón de verduras orgánicas, ahora está de moda los almacenes nutritivos, y vos decís, bueno, antes también estaban, y es más caro, sí es más caro. Está bien, yo vivo en un barrio específico con determinado poder de consumo, ¿no? A veces hasta veo fila para entrar a las dietéticas. Por supuesto, pero eso es lo que estábamos hablando. Y es que yo creo, obviamente, pero lo que presuntamente comer sano, que es otra cuestión que vos tenés que tener en cuenta, como decía Gorleri, con un 40% de pobres, es que comer sano es más caro. Exacto. Efectivamente, la lata y el conservante, que está siempre mal, es mucho más barato. Este es el otro problema que tenés que tener en cuenta. Y tampoco está siempre mal, porque no es tan así. ¿El conservante y la lata? Sí. Y la lata sodio, es raro que no encuentres una lata con mucho sodio. Es raro, por eso te digo. Bueno, sí. hay de todo. Sí, puede ser. Hay que saber buscar. Hay de todo. Bueno, vamos a contarles algo que también pasó en el Congreso de la Nación hoy, es que el presidente de la Cámara recibió a esta delegación del Fondo Monetario Internacional. Esa reunión ya terminó, sucedió, ahí lo estamos viendo en las imágenes, sucedió en el Congreso de la Nación, obviamente. Esto fue hasta recién nada más, hasta un momentito nada más. Ahí vemos Sergio Massa sonriente, ahí lo ven detrás del barbijo azul, y miembros de la misión del Fondo Monetario para la Argentina. En el encuentro duró aproximadamente 1 hora 40 minutos. Se trató de una reunión que fue muy productiva verdaderamente y positiva. El eje estuvo puesto en el diálogo político, donde las partes pudieron escuchar y también ser escuchadas. Ahí estamos viendo el momento de los intercambios de regalos. Al finalizar, el presidente de la Cámara, Sergio Massa, afirmó que vamos a buscar los consensos para asegurar los acuerdos que Argentina asuma, y agregó que no le pueden pedir a él que quiere pagar lo que no le exigieron al que pidió la plata prestada. El encuentro fue en el Salón de Honor de la Cámara de Diputados y junto a Sergio Massa estuvieron Trevor Alain, representante permanente del organismo en el país, Yuliko Sack, directora adjunta del Departamento del Hemisferio Occidental, Luis Cuedú, jefe de la misión del Fondo Monetario para la Argentina, y también Sergio Chodos, director ante el Fondo Monetario Internacional por la Argentina y el Cono Sur. La foto formal, el paño de la imagen viva de todos los integrantes con Sergio Massa en el medio entre las banderas argentinas sonriendo, el intercambio de regalos y entonces el título saliente que el propio Sergio Massa, la declaración, dio al término de esta reunión: vamos a buscar los consensos para asegurar los acuerdos que Argentina asuma, y no le pueden pedir al que quiere pagar lo que no le exigieron al que pidió la plata. Ayer hubo un plenario de Mujeres y Diversidad e Informática. Se avanzó, Vero, vos seguramente vas a tener mayor precisión, pero se avanzó concretamente con un cupo femenino para los medios estatales. Efectivamente, fue una protagonista principal, hubo varias diputadas, pero fue muy contundente un mensaje de Gabriela Cerruti. Gabriela Cerruti, sí, recordamos,
es legisladora, pero Gabriela fue periodista desde muy chica, 20 años, en agencia, en revistas, en medios audiovisuales, y fue una de las exposiciones más contundentes planteando el muy complicado posicionamiento de las mujeres y planteando los inconvenientes que había y hay todavía en el ejercicio de la profesión, y más en el ejercicio de la profesión de una mujer que hacía política, como era el caso de ella. Había muy pocos, había horarios chinos, los hombres terminábamos tomando café a las 4 de la mañana, eran los horarios habituales en la política y en el Parlamento. Bueno, contó parte de su historia y reivindicaba esto como un enorme logro, esto de que obviamente ahora hay paridad de género en los cargos. Claro, yo dije cupo femenino, es paridad de género. Es paridad de género en la resolución de casos. Así que hay dictamen, pero también había otro proyecto que era un poco más complejo en el tema de que tiene que haber lugares para, por ejemplo, personas representantes de sectores trans, de comunidades aborígenes. Bueno, ese era un proyecto que se está trabajando y que venía del Senado. Bueno, puntualmente aquí, lo que se habla es de la paridad de género en lo que son los cargos ejecutivos y conducción de programas en medios públicos. Tiene sanción exactamente, del dictamen Senado. de comisión. Tiene sanción del Senado. Pero acá se intentaba hacer modificaciones, que planteó Carla Carrizo, quería, por ejemplo, y otras diputadas querían una resolución con más claridad que la que venía del Senado. Quiero decirte algo cortito, que esto, digamos, como de manera natural sí se impuso, sobre todo en la televisión, a donde ya hay más lugares para las mujeres periodistas en lugares vinculados sobre todo a la política, que siempre estaba reservado a los hombres. Pero vos fíjate que en lo que son las radios, sobre todo las AM, casi no existe más la figura de la mujer conductora en horarios centrales. Sí. Se les da habitualmente horarios periféricos, la tarde. Todavía seguimos cobrando menos las mujeres en los medios de comunicación en comparación a los hombres. No me pises porque esa es una parte importante que me interesa remarcar. Pero me olvidé, perdóname, ¿sabes qué pasa? Porque tiene que ver con lo que vos decías de los medios privados. Hace aproximadamente un mes hubo un escándalo con un muy importante grupo mediático en la República Argentina, acordate, donde había una promoción de 6 caras de conductores y no había una sola mujer. Y pregunta qué pasó con la conductora, que sigue estando, pero durante un tiempo le dijeron: un besito, espera en tu casa. Vamos a compartir lo que decía ayer Jimena López, la diputada López, con nuestra compañera Karin Cohen. Es un proyecto que ya tenía que salir de alguna manera, que viene del Senado, que hay cosas que son modificables, porque el proyecto por ahí de la compañera Macha tenía como más detalle en algunas definiciones y que por ahí, bueno, no pudimos trabajarlo mejor, pero bueno, creo que es una propuesta que va a llegar a la posibilidad de debate dentro del recinto y sirve porque el mundo de los medios televisivos, periodísticos, bueno, ustedes lo conocen mejor que yo seguramente, reproducen mucho de las lógicas de la división histórica que ha tenido el trabajo entre hombres y mujeres desde el binarismo, y ni hablar de las disidencias, ¿no? Creo que ya de por sí que estemos discutiendo esto dentro del Congreso en diputados es todo un avance, y que haya tenido semejante nivel de rapidez en el Senado también. Pensemos que hay leyes que están más de un año, año y medio en estado parlamentario sin llegar a debate. Entonces esto es el trabajo de muchas organizaciones, de muchas colectivas de periodistas que pusieron el tema de relevancia, o sea, lo que pasaba y la posibilidad de empezar a pensar comunicación desde la perspectiva de género. O sea, nosotros hemos visto, sobre todo en los femicidios, el tratamiento que se les da a las víctimas no siempre es el más adecuado en los medios, y necesitamos que haya más periodismo formado en perspectiva de género y en la construcción del lenguaje, que no es algo menor. Por toda la diputada Lena con nuestra compañera también Karin Cohen. La escuchamos. Esto ya viene con un consenso de trabajarlo y de aprobarlo. Con respecto al de los medios de comunicación, nos hubiese gustado trabajarlo un poquito más, porque hay cosas que creemos que pueden quedar hay algunas definiciones que no las vemos muy claras, y también tenemos algunas dudas respecto a la obligación del lenguaje inclusivo en
en los medios de comunicación. Creemos sinceramente que se debe tratar de no tener lenguaje sexista, pero no un lenguaje inclusivo. Por eso nuestro voto fue indisidencia. Respecto a lo que vamos a tratar ahora, tiene que ver con la inclusión de la paridad en las empresas del Estado, que obviamente estamos siempre de acuerdo. Creo que esto es un avance. Todo lo que sea la comunicación, la participación de la mujer, nos brinda otra mirada, nos brinda otro horizonte que debemos apoyar. Hablamos mucho de de hablar y de tener la paridad, y que no nos gustaría que esto quede en una retórica. Claro. Porque la verdad que lo vimos con la conformación de la Cámara Electoral. Que la que había sacado el mejor puntaje era una mujer, y justamente eligieron a un varón que era el tercero, y el primero y la segunda eran mujeres. Creo que era la posibilidad de mostrar que se puede, que esto no es solamente una declaración de principios, sino que podemos tener realmente una política de género, y en la justicia, que es uno de los lugares donde no lo tenemos. Bueno, mira, en la justicia todavía es verdad, obviamente no hay paridad de género, y en muchos otros lugares el famoso techo de cristal y la famosa edad a donde, en términos concretos, por más que haya paridad de género, si estás en la edad donde todavía no tuviste hijos, cuesta más conseguir trabajo y estás más supeditada al lugar que te terminan dando, y otro montón de cosas que para las mujeres todavía, lamentablemente, nuestra vida cotidiana es más cara que la vida de los hombres. Es más cara porque tenemos... Hay todo un proyecto sobre el tema de gastos femeninos, hay muy importantes proyectos. Entonces, por lo tanto, no se entiende por qué todavía la diferencia de salario por género, y eso es algo que sigue sucediendo y que sigue ocurriendo, y nos asombramos cuando una mujer llega a lugares de poder, y en ese sentido la serie que compartíamos acá, Borgen, sí. Bueno, ahí también es tremenda esa serie, ahí tenés bien ejemplificado la decisión familiar, ¿no? A donde, bueno, vos vas a ser la presidente y él se queda a cargo de la familia y de los hijos. Lo que sufre ese hombre, ¿no? Yo la verdad entendí el sufrimiento de la mujer viéndolo sufrir a él, porque la postergación de él es absoluta. Claro. Es muy interesante. Bueno, corroborando un poco esto de la sanción en el Senado, fue el 8 de octubre. Bueno, el 8 de octubre, la aprobación. Ya está todo listo para este plenario de comisiones que tiene por delante trabajar sobre el etiquetado frontal de los alimentos. Se quedan ustedes con el trabajo de las comisiones conjuntas y, por supuesto, nosotros después nos ocupamos del análisis. Gracias.